bueno, pertenecen al municipio, que eran los que supuestamente en un primer momento se iban a negociar. Por otro lado, te das cuenta que todavía queda allí los restos, sí, claro, ¿no?, de lo que fue inclusive una batalla en los alrededores. Todavía quedan, la gente va levantando las piedras, los vidrios. Bueno, eso imagino que lo irán limpiando con el paso de los días, porque fueron bastantes las calles que fueron lamentablemente perjudicadas por los violentos. Por otro lado, no quedó nadie detenido, como pasa en estas oportunidades, eran 39. No, pero la cosa es que ya el fiscal nos había dicho que ni siquiera es detenible. No, la pena, o sea, judicialmente no. No es que va a ser escarcelable, no es 15 días a un año. Es sí, pero... Y depende de lo que puedas demostrar también. Pero 15 días a un año, que es la pena que establece el Código Civil, no hay manera, no es Hoy iban a ir... No sé en qué... Pero es que no es ni escarcelable, lo que decía el fiscal ayer no es ni detenible. O sea, bueno, detenible es. No, me parece chicos, que tema de resistencia a la autoridad. Lo que decía el fiscal no es ni detenible. O sea, lo podés demorar y fíjate que a las pocas horas que no es que lo podés detener y a los 3 o 4 días los carcelás. Lo que yo decía es, esto te marca lo que significa la fuerza de seguridad en Argentina. La resistencia a la autoridad, que es lo que está diciendo Carlos, tiene una pena mínima de 15 días y una máxima de un año. Por eso. Claro. Entonces, con 15 días de mínima, no lo puedes ni detener. Igual lo que más me preocupa en lo que vimos ayer es que de un lado tenías a la policía, que gana menos de 50.000, y lo que se van a llevar 50.000 peleando el territorio, ¿no? O sea, eso es lo más ilógico. Porque ten en cuenta que ayer lo dijimos, lo marcamos, los que estaban en el frente de batalla tirando piedrazos... Eran todos activistas. Todos activistas, no fueron a pedir terrenos, ¿eh? Todos activistas, tenían las mochilas con piedra, después buscaban piedras de ahí, tenían palos. Sí, claro, hubo una planificación inclusive, chicos, de cómo resistir. Había dos demoradas estudiantes del Nacional Buenos Aires, creo que eran. Sí, ellas estaban dentro de la toma, no fueron obviamente no pertenecían a ese grupo, esa fuerza de choque que desistió por cansancio. Todos violentos. Sí, todo activismo político de organizaciones de extrema izquierda. ¿No? Ahora, es lo que dice Rubén, si vos, por resistir a la autoridad, la pena mínima es de 15 días y no pretendamos que exista el respeto a la autoridad. No. A la fuerza de seguridad, olvídense, no hay forma. Cuando nosotros insistimos que hay que cambiar las leyes, que hay que modificarlas, que los legisladores tienen que dejarse de hinchar, ponerse a trabajar y que desde el Congreso se puede lograr que haya un poco más de seguridad. Lo que pasa es que no son capaces de pagar los costos políticos, que significa reconocer y hacerse cargo que si vos querés un país, tenés que tener orden. Si querés una sociedad que funcione, tenés que tener orden. Esa palabrita, orden y autoridad. Y tenés que respetar a la autoridad. Bueno, 15 días por resistirte a la autoridad. Esta mañana Alberto Fernández en algunas declaraciones dijo que no es descabellado o no es descabellada la idea de Grabois, no de tomar campos privados. Por eso yo creo que no va por el tema. No, pero que no es descabellada la discusión de fondo, y claro que no la es. Dentro de un diálogo civilizado, un planteo de el que no tiene casa, no tiene techo, se le pueda dar un acceso a la vivienda. Eso está bien discutido. No es descabellado el planteo de Grabois de conseguir tierras de fondo, de conseguir tierras para trabajarlas. No, mientras no sean las tuyas, o sea, que sean las de él. Claro. Pero mientras que no sean la tierra de otro. Sí, pero de todas maneras, perdón. Ayer no sé si ustedes lo escucharon a Grabois, di un mensaje. Hay una cuestión institucional, legal, constitucional, en los tres ámbitos, desde el punto de vista cuando hablan, que es muy complicado. Grabois ayer habla en términos de triunfos y derrotas. Sí. Pero Grabois cree que está jugando. Habla en términos de cuestionar lo que es la base del sistema constitucional argentino, porque el derecho a la propiedad no es un elemento más, es la base del sistema. Ahora, que lo cuestione Grabois es lo menos importante, porque no es trascendente. Sí, pero el problema no es trascendente. De Grabois no es trascendente. Que lo cuestione Grabois debería ser un chiste. Pero el problema es cuando vos tenés un ministro de Seguridad que lo termina avalando. El problema es cuando tenés gobiernos que no son claros con las definiciones. Este es el problema. Porque Grabois, como Delía, la verdad pueden decir lo que quieran. En la Argentina, la verdad, sí, pero ahí puede decir lo que quiera. El problema es cuando vos, desde las instituciones y desde los gobiernos, no sos claro. Es decir, nunca no salió nadie del gobierno a decir que era un disparate lo que decía Grabois o que directamente no hace falta ni siquiera analizarlo. No, le terminaron en algún punto hasta avalando. Perdón, entonces el Papa.
A ver, Sí, el Papa terminó tuvo que salir, la Iglesia sale ahora no, en una situación casi el mismo insostenible. Papa también, ¿eh? El mismo Papa y después la Iglesia, la Iglesia en general, pero el Papa primero también tuvo que salir a despegarse Y bueno, de las tomas de tierra. Pero eso, por eso, lo de Grabois puede, si le divierte, puede decir lo que quiera. Lo grave no es lo de Grabois, lo grave es que desde las instituciones y de entre los gobiernos y los funcionarios lo terminaron avalando. sí. Entonces, por más que ahora salgan en masa a decir que Claro. la propiedad privada no se discute y que estamos en contra de... Como evidentemente hay sectores del gobierno que no lo tienen tan incorporado el del derecho de propiedad privada de la de los otros, ¿eh? Porque, de vuelta, lo que yo decía ayer de las organizaciones de izquierda, muchachos, sean consecuentes con sus principios. Si la ministra de Seguridad cree que es un tema habitacional la toma de tierras, que ceda su propiedad para la cuestión habitacional, Pero- ¿entendés? Sean consecuentes con lo que piensan. Perdón, Antonio. Porque es muy fácil cuando es la del otro, que los que gobiernan lamentablemente en la Argentina están acostumbrados a que sea la del otro. Pero pues el problema no es Grabois. En política hay una regla, lo voy a decir como se dice en los códigos políticos, con la propia nada. Claro, obvio. Ni una campaña se financia. Seguro. En Argentina los políticos ni pagan un afiche. Bueno, ya estoy No. pensativo. Vos vas a decir que van a ir con una cuestión solidaria cuando ni siquiera ponen la plata para hacer su Pero propia campaña. olvídate- No, igual no pueden, ¿eh? La propia sí, si la justifican sí. Me parece que no. Laura, Me parece que hoy no pueden eso, porque justamente si no vos tenés un candidato que es millonario, Claro. tiene mucha más ventaja sobre un candidato que no tiene plata. Entonces El tema, con la el tema propia, es la donación. ¿eh? con la propia me parece que no pueden hoy. Y que de todas formas la hicieron para ellos esa, porque nunca, Sí, además. nunca pusieron nada con la propia. Ahora, Entonces, a nivel municipio, ¿no se puede censar por municipio cuánta gente no tiene techo y otorgarle tierra y colaborar desde el Estado? Digo, no es parece fácil el decirlo inclusive. sí, igual vos tenés que planificar las cosas. Ponés que vos podés, el Estado no puede entregar una tierra que no tenga servicios básicos, porque vos lo que tenés que generar son condiciones mínimas básicas, Bueno. saludables para que viva la gente. Entonces, vos tenés que entregar del Estado predios que tengan las instalaciones básicas. Eso es fundamental. Entonces tenés que planificar desarrollo de, lo que hablábamos con Cato, Eso no de se puede desarrollo de agua, de agua corriente, de cloacas, de tendidos eléctricos. Sí. Claro que se puede hacer. Siempre se pudo hacer. Pasa que nunca a nadie le interesó. Pero-